de el libro Tratado Esotérico de Astrología Hermética del venerable maestro Samael Aun Weor. Capítulo 3. Signo de Géminis, del 22 de mayo al 21 de junio. En el signo de Aries se nos habló de cómo despertar conciencia. En el signo de Tauro se nos habló sobre el poder del verbo. Hoy hablaremos sobre la identificación y la fascinación, las cuales nos conducen al sueño de la conciencia. Ejemplo: ¿vais muy tranquilos por la calle? ¿Os encontráis de pronto con una manifestación pública? Vociferan las multitudes, hablan los líderes del pueblo, ondean al aire las banderas, las gentes parecen como locas, todos hablan, todos gritan. Aquella manifestación pública está muy interesante. Ya vosotros os olvidasteis de todo lo que teníais que hacer. Os identificáis con las multitudes. Las palabras de los oradores os convencen. Tan interesante está la manifestación pública. Habéis olvidado de sí mismos. Os habéis identificado tanto con aquella manifestación callejera que ya no pensáis en otra cosa. Estáis fascinados. Ahora caéis en el sueño de la conciencia. Mezclados con las multitudes que gritan, vosotros también gritáis y hasta lanzáis piedras e insultos. Estáis soñando a lo lindo. Ya ni sabéis quiénes sois. Se os ha olvidado todo. Ahora vamos a poner otro ejemplo más sencillo. Estáis en la sala de tu casa, sentados ante la pantalla de televisión. Aparecen escenas de vaqueros, hay balaceras, dramas de enamorados, etcétera, etcétera. La película resulta muy interesante. Ha llamado totalmente vuestra atención. Ya os habéis olvidado tanto de sí mismos que hasta gritáis entusiasmados. Estáis identificados con los vaqueros, con los balazos, con la pareja de enamorados. La fascinación es ahora terrible. Ya ni remotamente os acordáis de sí mismos. Habéis entrado en un sueño muy profundo. En esos momentos solo queréis ver el triunfo del héroe de la película. En esos momentos solo queréis la suerte que él pueda correr. Son millares y millones las circunstancias que producen identificación, fascinación, sueño. Las gentes se identifican con las personas, las ideas, y a todo género de identificación le sigue la fascinación y el sueño. Las gentes viven con la conciencia dormida. Trabajan soñando. Manejan carros soñando. Y también matan a los peatones que van soñando por las calles, absortos en sus propios pensamientos. Durante las horas de reposo del cuerpo físico, el ego o yo se sale del cuerpo físico y se lleva sus sueños a donde quiera que va. Al volver al cuerpo físico, al entrar nuevamente al estado de vigilia, continúa con sus mismos sueños y así pasa toda su vida soñando. Las personas que mueren dejan de existir, pero el ego
el yo, continúa en las regiones suprasensibles, más allá de la muerte. A la hora de la muerte, el ego se lleva sus sueños, su mundanalidad, y vive en el mundo de los muertos con sus sueños. Continúa soñando con la conciencia dormida. Ambula como un sonámbulo, dormido, inconsciente. Quien quiera despertar conciencia debe trabajarla aquí y ahora. Tenemos la conciencia encarnada y por ello debemos trabajarla aquí y ahora. Quien despierta conciencia aquí en este mundo, despierta en todos los mundos. Quien despierta conciencia en este mundo tridimensional, despierta en las dimensiones cuarta, quinta, sexta y séptima. Quien quiera vivir consciente en los mundos superiores, debe despertar aquí y ahora. Los 4 evangelios insisten en la necesidad de despertar, pero las gentes no los entienden. Las gentes duermen profundamente, pero creen que están despiertas. Cuando alguien acepta que está dormido, es señal clara de que ya comienza a despertar. Es muy difícil hacerle comprender a otras personas que tienen la conciencia dormida. Las gentes no aceptan jamás la tremenda verdad de que están dormidas. Quien quiera despertar conciencia debe practicar de momento en momento la íntima recordación de sí mismo. Esto de estarse recordando a sí mismo de momento en momento es de hecho un trabajo intensivo. Basta un momento, un instante de olvido para comenzar a soñar a lo lindo. Necesitamos con urgencia estar vigilando todos nuestros pensamientos, sentimientos, deseos, emociones, hábitos, instintos, impulsos sexuales, etc. Todo pensamiento, toda emoción, todo movimiento, todo acto instintivo, todo impulso sexual, debe ser auto-observados inmediatamente conforme van surgiendo en nuestra psiquis. Cualquier descuido en la atención es suficiente como para caer en el sueño de la conciencia. Muchas veces vais por la calle absortos en vuestros propios pensamientos, identificados con esos pensamientos, fascinados, soñando a lo lindo. De pronto pasa un amigo junto a vosotros, os saluda, no le contestáis el saludo porque no lo veis, estáis soñando. El amigo se enoja, supone que vosotros sois gente sin educación o que posiblemente estáis enojados. El amigo también va soñando. Si estuviera despierto no se haría a sí mismo semejantes conjeturas. Se daría cuenta de inmediato que vosotros vais dormidos. Son muchas las veces en que os equivocáis de puerta y golpeáis donde no debéis golpear, porque estáis dormidos. Vais en un vehículo de transporte de la ciudad. Tenéis que bajaros en determinada calle, pero vais identificado, fascinado, soñando a lo lindo con un negocio en vuestra mente, o con un recuerdo, o con un afecto. De pronto, os habéis dado cuenta de que os habéis pasado de calle. Hacéis detener el vehículo y luego a regresar a pie unas cuantas calles.
Es muy difícil mantenerse despierto de momento en momento, pero es indispensable. Cuando aprendemos a vivir despiertos de momento en momento, entonces dejamos de soñar aquí y fuera del cuerpo físico. Es necesario saber que las gentes al dormirse se salen de sus cuerpos, pero se llevan sus sueños. Viven en los mundos internos soñando, y al regresar al cuerpo físico, continúan con sus sueños, continúan soñando. Cuando uno aprende a vivir despierto de momento a momento, deja de soñar aquí y en los mundos internos. Es necesario saber que el ego o yo, envuelto en sus cuerpos lunares, se sale del cuerpo físico cuando el cuerpo se duerme. Desgraciadamente el ego vive dormido en los mundos internos. Dentro de los cuerpos lunares existe, además del ego, lo que se llama esencia, alma, fracción de alma, buddhata, conciencia. Es a esa conciencia la que debemos despertar, aquí y ahora. Aquí, en este mundo tenemos la conciencia. Aquí debemos despertarla. Si es que de verdad queremos dejar de soñar y vivir conscientes en los mundos superiores. La persona con conciencia despierta, mientras su cuerpo reposa en su cama, vive, trabaja, actúa, consciente en los mundos superiores. La persona consciente no tiene problemas de desdoblamiento. El problema de aprender a desdoblarse a voluntad es tan solo para los dormidos. La persona despierta ni siquiera se preocupa por aprender a desdoblarse. Vive consciente en los mundos superiores, mientras su cuerpo físico duerme en la cama. La persona despierta ya no sueña. Durante el reposo del cuerpo vive en esas regiones donde la gente anda soñando, pero con la conciencia despierta. La persona despierta está en contacto con la logia blanca. Visita los templos de la Gran Fraternidad Universal Blanca. Se entrevista con su gurú Deva, mientras cuerpo duerme. La íntima recordación de sí mismo, de momento en momento, desarrolla el sentido espacial. Y entonces, hasta podemos ver los sueños de las gentes que andan por las calles. El sentido espacial incluye en sí mismo vista, oído, olfato, gusto, tacto, etc. El sentido espacial es el funcionalismo de la conciencia despierta. Los chakras, de los cuales habla la literatura ocultista, con relación al sentido espacial, son lo que la llama de un cerillo con relación al sol. Si bien la íntima recordación de sí mismo de momento en momento es fundamental para despertar conciencia, no lo es menos aprender a manejar la atención. Los estudiantes gnósticos deben aprender a dividir la atención en tres partes: sujeto, objeto, lugar. Sujeto: no caer en el olvido de sí mismo ante ninguna representación. Objeto: observar en detalle toda cosa, toda representación, todo hecho, todo suceso, por insignificante que éste parezca, sin el auto-olvido de sí mismo. Lugar: observación rigurosa del lugar donde nos hallemos, preguntándonos a sí mismos: ¿qué lugar es este? ¿Por qué estoy aquí? Dentro de este factor lugar, debemos incluir la cuestión dimensional.
pues podría darse el caso de encontrarnos realmente en la cuarta o en la quinta dimensión de la naturaleza durante el momento de observación. Recordemos que la naturaleza tiene 7 dimensiones. Dentro del mundo tridimensional reina la ley de la gravedad. Dentro de las dimensiones superiores de la naturaleza existe la ley de la levitación. Al observar un lugar, no debemos olvidar jamás la cuestión de las 7 dimensiones de la naturaleza. Conviene entonces preguntarnos a sí mismos, ¿en qué dimensión estoy? Y luego, es necesario, a modo de verificación, dar un saltito lo más largo posible con la intención de flotar en el ambiente circundante. Es lógico que si flotamos es porque nos encontramos fuera del cuerpo físico. No debemos olvidar jamás que cuando el cuerpo físico duerme, el ego, con los cuerpos lunares y la esencia adentro, ambula inconsciente como un sonámbulo en el mundo molecular. La división de la atención entre sujeto, objeto, lugar, conduce al despertar de la conciencia. Muchos estudiantes gnósticos, después de acostumbrarse a este ejercicio, a esta división de la atención en 3 partes, a estas preguntas, a este saltito, etc., durante el estado de vigilia, de momento en momento, resultaron practicando el mismo ejercicio durante el sueño del cuerpo físico, cuando realmente estaban en los mundos superiores, y al dar el famoso saltito experimental, flotaron deliciosamente en el ambiente circundante. Entonces despertaron conciencia. Entonces recordaron que el cuerpo físico había quedado dormido entre la cama y, llenos de gozo, pudieron dedicarse al estudio de los misterios de la vida y de la muerte en las dimensiones superiores. Es apenas lógico decir que un ejercicio que se practica de momento en momento, diariamente, que se convierte en un hábito, en una costumbre, se graba tanto en las distintas zonas de la mente, que después se repite automáticamente durante el sueño, cuando realmente estamos fuera del cuerpo físico, y el resultado es el despertar de la conciencia. Géminis es un signo de aire, gobernado por el planeta Mercurio. Géminis gobierna los pulmones, brazos y piernas. Durante la práctica de este signo zodiacal de Géminis, los estudiantes gnósticos deben acostarse de espaldas y relajar el cuerpo. Luego hay que inhalar el aire 5 veces y exhalando otras 5. Al inhalar hay que imaginar que la luz antes acumulada en la laringe actúa ahora en los bronquios y pulmones. Al inhalar se abrirán piernas y brazos a derecha e izquierda. Al exhalar se cerrarán piernas y brazos. El metal de Géminis es el mercurio. Su piedra es el berilo oro. Su color es el amarillo. Los nativos de Géminis aman mucho los viajes. Cometen el error de despreciar la sabia voz del corazón. Quieren resolverlo todo con la mente. Se enojan fácilmente. Son muy dinámicos, versátiles, volubles, irritables, inteligentes. Sus vidas están llenas de éxitos y de fracasos. Poseen
un valor un poco loco. Los nativos de Géminis son problemáticos por su raro dualismo, por esa doble personalidad que los caracteriza y que está simbolizada entre los griegos por esos misteriosos hermanos llamados Castor y Polos. El nativo de Géminis jamás se sabe cómo va a proceder en tal o cual caso, debido precisamente a su doble personalidad. En cualquier momento determinado, el nativo de Géminis resulta un amigo muy sincero, capaz de sacrificar hasta su propia vida por la amistad, por la persona a la cual ha ofrendado su cariño. Pero en cualquier otro momento, es capaz de las peores infamias contra esa misma persona amada. El tipo inferior de Géminis es muy peligroso y por ello no es aconsejable su amistad. El defecto más grave de los nativos de Géminis es la tendencia a juzgar falsamente a todas las personas. Los gemelos Castor y Polus nos invitan a la reflexión. Es sabido, en efecto, que en la naturaleza la materia manifestada y la oculta energía simbolizada en el calor, la luz, la electricidad, las fuerzas químicas y otras superiores que todavía son para nosotros desconocidas, se procesan siempre en forma inversa y la aparición de la una presupone siempre la entropía o desaparición de la otra. Ni más ni menos que los misteriosos hermanos Castor y Polos, símbolo de tal fenómeno entre los griegos. Ellos vivían y morían alternativamente, como alternativamente nacen y mueren, aparecen y desaparecen, donde quiera la materia y la energía. El proceso de Géminis es vital en la cosmogénesis. La Tierra original fue un sol que se condensó gradualmente a expensas de un anillo nebuloso, hasta el estado lamentable de plata oscurecido. Cuando se determinó por irradiación o enfriamiento, la primera película sólida de nuestro globo, mediante el fenómeno químico de disipación o entropía de la energía que constituye los estados groseros de la materia, a los que denominamos sólidos y líquidos. Todos estos cambios en la naturaleza se realizan de acuerdo con los íntimos procesos de Castor y Polos. Por estos tiempos del siglo XX, ya la vida inició su retorno a lo absoluto y la materia grosera comienza a transformarse en energía. Se nos ha dicho que en la quinta ronda la Tierra será un cadáver, igual que la luna, una nueva luna, y que la vida se desarrollará en todos sus procesos constructivos y destructivos dentro del mundo etérico. Desde el punto de vista esotérico, podemos asegurar que Castor y Polos son las almas gemelas. El ser, el íntimo de cada uno de nosotros, tiene dos almas gemelas, la espiritual y la humana. En el animal intelectual común y corriente, el ser, el íntimo, no nace ni muere, ni se reencarna, pero sí envía a cada personalidad nueva la esencia. Esta es una fracción del alma humana, el Buddhata. Es urgente saber que el Buddhata, la esencia, está depositada dentro de los cuerpos lunares con los cuales se viste el ego. Hablando en forma un poco más clara, diremos que la esencia está desgraciadamente embotellada entre el ego lunar. Los perdidos descienden. El descenso a los mundos infiernos solo tiene por objeto destruir los cuerpos lunares y el ego, mediante la involución sumergida.
Solo destruyendo la botella se escapa la esencia. Todos esos incesantes cambios de materia en energía y energía en materia nos invita siempre a reflexionar en Géminis. Géminis está íntimamente relacionado con los bronquios, pulmones y la respiración. El microcosmos hombre está hecho a imagen y semejanza del macrocosmos. La Tierra también respira. La Tierra inhala el sulfur vital del Sol y luego lo exhala, ya convertido en sulfur terrestre. Esto es análogo al hombre que inhala oxígeno puro y lo exhala convertido en anhídrido carbónico. Esta oleada vital, alternativamente ascendente y descendente, verdadero sístole y diástole, inspiración y expiración, surge del más profundo seno de la Tierra. Terminamos.